Bueno, volvemos al circuito de Le Mans, donde estaba comentándoles que Phoenix Fórmula 1 tiene a David Tagués. Ya os escribió que se está sustituyendo a Nielga, al igual que ocurre en Velocity con Isa Martínez y Nis, que está sustituyendo a Pablo Ruiz. La verdad es que los dos están dando muy buenos resultados. Y bueno, pues no está mal y tal. Genis está dando mejores resultados que Oscar, pero el juego que da Oscar no lo da Genis. Entonces esto es un juego de yo doy, tú no das, yo te doy, tú no das. Pero bueno, está bien, está bien. Sí, bueno, Pablo Ruiz pues tuvo que abandonar un tanto la competición por los estudios, y Daniel Vega simplemente recibió una oferta en otro lado y decidió aceptarla, aunque Daniel Vega regresaría a la Fórmula Virtual como tercer piloto, ya que, como saben, Rubén Encinar se va a marchar del equipo a finalizar el año, no va a renovar el contrato por voluntad propia, y van, tras probar en algunos test con otros pilotos, los cuales en algunos has estado tú presente, pues decidió hablar con Vega. Son solo rumores. Bueno, Iván, perdona que te interrumpa, ahí estamos viendo otra vez la dirección del blog de la Fórmula 1 Virtual, donde podréis descargar desde el día 1 de diciembre el disco de todas las carreras con resúmenes de pretemporada y contenido adicional, en el cual ya estamos trabajando aquí Iván y yo, y no va a dejar a nadie con mal sabor de boca, vamos. Efectivamente, está muy currado, y si os interesa la Fórmula Virtual y queréis tenerla de recuerdo esta temporada fantástica, yo a mi amigo Oscar Torillo se la voy a poner a 5 euros. Porque todo lo que nos está dando de trabajar, eso no nos lo paga nadie. Bueno, habrá que verlo. Y como decía, los rumores son que se va a contactar González Team con Daniel Vega. Aún no hay nada dicho. Y bueno, estuvo con un piloto, con Alberto, y no terminaron bien los test. Qué desastre de test, por Dios, estaba presente, qué desastre. Y habrá que repetirlo, habrá que llamarlo un día, ¿no? Por pasarnos un buen rato, lo grabamos y lo metimos en el contenido adicional, si eso. Seguramente. Y en el caso de Sergio, estaba todo listo, pero finalmente fue el propio piloto el que rechazó al equipo. Y además, hablando de esto, habían hablado el presidente de la asociación de pilotos de hacer una carrera en nieve. No, por favor, no. ¿De quién ha sido esa idea? Que voy ahora mismo bajo y le busco y hablo con él muy seriamente. Pues tendrías que ir al garaje de González Team, buscar al manager y matarle. Mira, yo estuve presente cuando le estuvisteis haciendo las pruebas al señor Alberto con el equipo de González Team, y fue en el circuito de Fuji en Corea, que era nevado. Qué desastre, no se ve dónde está la carretera, el césped no es césped, es blanco. O sea, tú parece que estás, que has hecho la carrera, y dices, pero ¿tú qué has hecho? ¿Una carrera o lo has puesto todo en blanco? Y dices, mira, ya está hecho, y no se ve nada. Bueno, vamos a explicar que realmente esto ni siquiera ha sido una propuesta, es más, nunca ha llegado a la asociación de pilotos ni a la administración. Menos mal. Un comentario que se hizo, ya que como en los rallies pues hay rallies de asfalto y hay rallies de nieve, pues dije, oye, ¿qué pasaría si se hiciera una carrera sobre nieve? Habría mucho patinaje artístico, ¿no? Y pues se habló un poco de patinaje artístico, no, lo siguiente. Oye, pero sería divertido, ¿no? Hombre, estaría divertido, pero que se fuera al césped, no volvía a la carretera, pero en mucho tiempo. Yo creo que no acabaría ni una sola vuelta. Y bueno, simplemente fue eso, no se ha planteado nunca una carrera de estas características en nieve, sería realmente muy complicado. Cuando vemos aquí en imágenes a David Tagués, líder de la carrera, sin alerón. Y bueno, vamos a ver cómo va todo, porque realmente puede lograr aquí su tercera victoria de la temporada. Bueno, viendo Uy, ahí. Uy, no me asustes, por favor, Iván, no me asustes. Bueno, voy aquí a decir cómo va la clasificación. Mientras que ya queda poco para la carrera, veamos. En primer puesto va Fernán, en el segundo va David Tagués, en el tercero va Pau. No, esa tiene que estar mal. Pero no puede ser, ¿no? Se acaba de abandonar hace un rato. Pau está fuera, eso está mal. Uy, estas tecnologías que nos han puesto aquí no funcionan muy bien, señor Iván. Vamos a ver si nos lo pueden arreglar. A ver si nos lo pueden actualizar, y si tenemos datos nuevos se los mandamos, y si no, pues esperaremos al final de carrera y les diremos las posiciones. El coche que ha tenido ahora un susto Iván, que ha tenido que apartarse, ese era Raúl Ravelo,
lo cual nos indica que Iván ahora mismo pues está también quinto. Está quinto también, o sexto. Ahora mismo está quinto porque ha pasado a Javier Cárdenas, que tuvo un error, y en la parada pues se ha puesto por delante Iván. O sea que bueno, mira cómo vuela ahí. Increíble. Sí. Mira ahí, el público es muy interesante, se mueve mucho. Es una gran animación. Está ahí repleto. Es que los 13 kilómetros dan para mucho. Mira cómo vuela. Y eso que tienen efecto suelo los coches, Pues mira qué efecto suelo mientras que pasa, increíble. Sí. La repetición, veíamos el coche volando y por encima pasarle el helicóptero a una velocidad, mira. Cómo saltan las chispas, increíble. El efecto suelo es un mecanismo que hace que el coche se pega al suelo y aún así están volando, Y bueno, creo que ya tenemos la clasificación actualizada. Vamos a ver si... Vamos a ver, en primer lugar tenemos a David, en segundo a Franco, en tercero a Fernán, en cuarto lugar a Bruno, en quinto Iván, sexto Milcho, en séptimo, perdona Iván, que pone por aquí que es que... Séptimo lugar es Javier Cárdenas, y ya habiendo abandonado están... Pau, no, Isaac, Pau y Giovanna, que han abandonado en el orden contrario al que se lo hemos dicho. Pero bueno, Giovanna, Pau, Isaac. David Tagués va sin alerón. Sí, a Giovanna ya la vimos al inicio de la carrera como iba, que había tenido un accidente. Pareció que iba a intentar continuar, pero pues ha sido complicado. Cuando vemos a Javier Cárdenas que se va sin freno. Este hombre está muy loco. Me suena a mí un déjà vu, me suena haberlo vivido. Ahí pasa Iván. Te suena haberlo vivido, ¿no, Iván? Me parece que ya lo hemos vivido esto. Yo creo que un par de veces. Lo he soñado yo con esto. Sí, y es que este hombre está muy loco. Está muy loco. Es que es como Isaac. Van los dos sin frenos. No, muy mal. Es que es un circuito en el que los frenos sufren bastante. Y es que, recordando la carrera del año pasado, cuando Iván González iba en la tercera posición, se quedaba sin frenos a 7 minutos del final. Y se pegó el leñazo de su vida, vamos. Sí. Resumiéndoselo aquí a los oyentes. Contra el muro, perdió los alerones, finalmente quedó séptimo y se llevó una gran decepción que destrozó unas cuantas cosas luego en su motorhome. Bueno, señores, vamos a ir diciéndole que ya que está la carrera tan interesante, ya que estamos en verano, aprovechenlo. Disfruten de ello. Que quedan 4 días y en dos empezamos otra vez la vida normal. Y esto es una mierda. Así que por favor vayan a la piscina y disfruten. Y en su rato libre vean la Fórmula 1 virtual. Les recuerdo, el día 1 de diciembre, el mejor disco, la Fórmula 1 virtual en DVD. Bueno, y para el que quiera, el que no, pues se la podrá descargar desde el blog de Fórmula 1 virtual, el cual ya ha salido varias veces por ahí. Se lo iremos recordando en las siguientes carreras. Efectivamente. Y bueno, Alberto, el cronómetro ya llega a 0. Ya se ha terminado la carrera. Cuando pasen por la línea de meta habrá finalizado y todo parece indicar que David Tagués va a lograr la tercera victoria de su vida. Bueno, Iván, yo y a mis oyentes os digo que adiós con el corazón, que me marcho corriendo al aeropuerto, que pierdo mi vuelo. Así que de aquí a final de temporada me volveréis a ver, señores. Pasen un buen final de verano y nos volvemos a ver enseguida. Chao a todos. Es que Alberto tiene también una serie de compromisos laborales en otros lugares y bueno, pues hace también un gran esfuerzo que desde aquí le agradecemos para estar con nosotros. Cuando vemos aquí a David Tagués, que ya termina el segundo sector, va a llegar ya a la zona de las enlazadas y que ya va a pasar por línea de meta y va a lograr la tercera victoria de su vida. Y es que la primera fue el año pasado en el circuito de Monza, en la que entró marcha atrás. Posteriormente ganó este año en Phillip Island, beneficiado por ese accidente que tuvo Franco Olivera y Fernán Gómez. Fernán se salió un poco y al incorporarse a la pista levemente, Franco se lo llevó un poco por delante y terminaron los dos bastante mal. Y aún así Fernán Gómez hizo podio. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que importa. David Tagués sin alerón va a lograr la victoria y Franco Olivera va a ser segundo. Es decir, que pese a la carrera hasta que hemos visto con algún que otro fallo, va a lograr meterle puntos al español. Y ahí está, última frenada, se aproxima la chicane. Ahí está la primera dos chicanes y ahora chicane de entrada a meta. Y David Tagués, que va a lograr la tercera victoria de su carrera deportiva. Cuando veíamos también a Bruno Rodicey parado. Victoria para David Tagués. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos para ver este final.